Blanco. Blanco, ¿no? O sea, Sí. que es una especie de figura entre decadente, entre ocultista, entre incluso fascista, ¿no? O sea, Sí, exacto. porque hay una serie de polémicas que seguro vas a hablar vos de eso. Pero entonces es como que es el pináculo de esa decadencia. Y he leído un artículo bien interesante en un sitio que se llama The Quietus, no sé exactamente cómo se pronuncia, pero es buenísimo, ¿no? Hay unos ensayos buenos. Ese que se llama un blog. Exacto. Ya. Y ahí he leído pues, uno que hablaba así de eso, ¿no? Que decía que la decadencia, o sea, la puedes ver de dos formas, ¿no? O sea, digamos como una cosa que se está pudriendo, así, una cosa que se está descomponiendo, ¿no? Pero también hay una especie como de visión, así, en especial en el arte, de una especie de libertad total, ¿no? O sea, como que de que ya no te atan las cosas que nos atan a nosotros los simples mortales, ¿no? Sino que te has liberado de todo eso, entonces eres un decadente, así que estás por encima de todo eso, ¿no? Sí. Es genial todo lo que dices, porque eso tiene mucho que ver con la decisión de Bowie de irse a Berlín, ¿no? Para desintoxicarse. Pero digamos que como para poner más en contexto, sí. Bowie ya a mediados de los 70s, cuando ya estaba en esta decadencia que tú dices en su disco Station to Station, sí. Ya era una estrella mundial, ¿no? Ya era famosísimo. De hecho, con su disco del 72, que es Spiders from Mars, sigue en The Stardust, Spiders from Mars. Exacto. Con ese disco es que se vuelve una estrella mundial. Ese disco es del 72. Sí. Entonces, todo lo que está desde el 72 hasta el 75, el 76, Bowie empieza a tener esta caída a las drogas, y mucho tiene que ver con Los Ángeles, ¿no? Sí. Una cosa que me enteré recién, por ejemplo, es que uno de los temas de Low, del primer disco de la trilogía, sí. Que se llama Siempre chocándome en el mismo carro, ¿no? Always crashing in the same car. Sí. Uno pensaría, el tema tú escuchas y es simpático el tema, ¿no? Sí. Es bonito, digamos. Sí, sí. Pero uno pensaría que habla de una metáfora de alguien que está que siempre tropieza con la misma piedra, que siempre hace lo mismo. Claro. No, dice que en el fondo es un recuerdo de él chocando su auto contra el auto de un dealer varias veces, ¿no? De una situación que había tenido en Los Ángeles, precisamente. Los Ángeles en esa época era considerada la cuna de las drogas. Claro. Hay muchas historias de esto al respecto. De hecho, también es una de las razones por las que Bowie se fue a vivir ahí. Claro. Entonces, todos los discos que saca hasta el Station to Station, en el fondo hay una caída de Bowie en las drogas, pero paralelamente, artísticamente, está haciendo cosas muy interesantes, ¿no? Sí, pues, justamente o sea, digamos, para ir al punto, como dicen, lo que quiero, digamos, decir en esto que he dicho de que el cambio del Bowie empieza en estos dos discos, es que después, ¿no? Antes del Station to Station está el Young Americans, ¿no? Sí. Que es como su experimento del Plastic Soul, ¿no? Del funk, sí. Exacto, y funk, ¿no? O sea, qué sé yo, un soul blanco, ¿no? O sea, de ojos azules, que dicen, ¿no? Pero entonces, a partir del Station to Station, el Bowie empieza a experimentar cosas que no tienen que ver con música negra, ¿no? O sea, tiene algo de funk, pero dicen es un funk así como un funk extraterrestre, ¿no? O sea, es bien jodido, ¿no? O sea, sí. Entonces yo digo, haya comenzado o sea, querer escapar de o sea, del pop, digamos, que estaba haciendo el Bowie, y empezar a experimentar con otras cosas, ¿no? Con cosas más arriesgadas, más vanguardistas o más angulares, ¿no? O sea, un poco dejar atrás Es genial esto que dices, porque en este libro que les mencionaba al principio habla de eso, ¿no? Que en realidad el interés de Bowie por irse a Alemania, a la parte de Weimar, de la República de Weimar, por una novela que leyó. Exacto. De un tal Isherwood, si no me equivoco, sí. Más. Ya venía desde antes del 75, y esta fascinación del Bowie por
fuera esta Alemania, en realidad no era por la Alemania de esa época, de los 70s, ni siquiera la época de los 40, sino la época de los años 20, Sí. ¿no? La Sí, época en la que había muchos cabarets, Exacto. mucha música de salón, ¿no? Sí, sí, sí. Y Bowie relacionaba mucho esta decadencia a una decadencia más elevada, digamos, más superior, Sí. no tan contagiosa, tan Tan americana, digamos, sí. como Los Ángeles, ¿no? Exacto. Como representaba Los Ángeles. Sí. Entonces ya está muy atraído y todo esto tiene mucho que ver, lo que dices va mucho con el hilo porque Bowie también empieza a volverse pues como un esteta a finales del 75, Sí. justo al llegar a Station to Station, ¿no? Sí. Empieza a consumir arte, Exacto. se vuelve bailarín de ballet, empieza a pintar, empieza a hacer poesía, hace ópera, se mete un montón de cosas. De ocultismo. Sí, se mete a todo, Sí. se mete a todo. Tenía plata, viajaba Claro. por todo el mundo, tenía una casa en Suiza, tenía una casa, ¿no? Y bueno, llega al fondo, como dicen, Station to Station. Hay un video muy famoso. Bueno, en realidad, si ustedes buscan David Bowie 1975, 74, entrevistas en la tele, van a poder ver a Bowie cómo está de mal, ¿no? Sí, de sí, decadente, su rostro completamente chupado, blanco, No. sus ojos saltados. Sí. O sea, es demasiado evidente. Sí, pues. Y la prensa trataron de sacar todo por ahí, ¿no? Claro. Bowie. Mira, para terminar, digamos, mi pequeña intro, quiero decir, ¿no? Dos cosas. Por ejemplo, me parece muy interesante, una cosa bien interesante del Station to Station es que empiezan, ¿no?, con el sonido de un tren, que Sí. lo hacen incluso con la guitarra, ¿no? Sí. El Alomar y el Sí. Earl Slick, que son sus guitarristas de ese disco. Y me parece rico, o sea, porque después el Bowie empieza a viajar en tren justamente por toda Europa, pues, junto con el Iggy Pop. Entonces, como que, no sé, es como una puerta, ¿no? Así que abre el David Bowie, porque además no le gustaba volar, tenía miedo a volar en avión, entonces por eso empieza a viajar por toda Europa en tren, ¿no? Hay unas fotos bien ricas del David Bowie con el Iggy Pop, ¿no? Porque Sí. al Iggy Pop lo saca el David Bowie, prácticamente lo rescata igual, porque estaba igual de jodido, ¿no? Después de tocar con Peor. los Stooges, y estaba hecho mierda, ¿no? Sí, peor. Antes de entrar a este tema, creo que sería bueno tal vez escuchar algo. Tal vez el tema que hablamos de Bowie y siempre tocando en el mismo auto. Sí, es un tema. Para empezar a hablar ya un poco de Low. Y esto que decías es interesante del tren, no quiero que se me pase, porque también se cuenta que Kraftwerk saca el Autobahn, el 74. Sí. Y Bowie adquiere este disco y dice que en Estados Unidos, cuando viajaba en tren, escuchaba harto el Autobahn de Kraftwerk. Claro. Ya estaba maquinando Bowie todo lo que iba a hacer en Alemania. Ya después vamos a hablar de Iggy Pop y de Krautrock y todo lo que viene después. Entonces escucharemos este tema de Bowie, ¿te parece? Super. Y de ahí seguimos charlando. Dale. Súper. Bueno, ese era el señor David Bowie del disco Low, con esa canción increíble que es Always Crashing in the Same Car y Sound and Vision. Mira, yo he conocido este disco, el Low, gracias al Trent Reznor. Sí. Trent Reznor. En una entrevista que leía así, decía, su disco favorito era el Low de David Bowie. Yo, hija de, o sea, yo no lo había escuchado nunca. O sea, yo, digamos, tengo varias etapas yo con el Bowie, ¿no? Claro. O sea, desde que, por ejemplo, desde el colegio, ¿no? Yo lo he conocido con el Let's Dance. Ya. O sea, 80s. primer contacto así con el Bowie, ¿no? Pero después he tenido varios otros, ¿no? Pero después así no conocía esa etapa del Bowie, ¿no? La trilogía de Berlín. Entonces leí ese artículo del Trent Reznor y dije, tengo que escuchar ese disco. Claro. Lo escuché y bueno, hay temas así que los escuchas y te dices,
Pues ¿de qué planeta es esto? Exacto. Increíble, increíble. Sí. Ya, dos cosas geniales de las que acabas de decir. Eso dice lo importante, ¿no? Porque Trent Reznor es un referente de la música de los 90, sin duda, ¿no? Totalmente. Si eres músico, lo conoces, y si no, pues, ¿dónde estabas? ¿No? Exacto. Y Reznor lo tiene como referente a Bowie, como todos los músicos que vienen después de los 80s, y sobre todo por esta etapa. Sí. Entonces, el Low, para recalcar, ¿no? Lo importante que es el Low, el Heroes y el Lodger dentro de la producción de Bowie, ¿no? Yo no recuerdo dónde escuché a Bowie por primera vez, la verdad. Pero es un artista que he aprendido a respetar mucho desde que lo conocí. Y ahora yo puedo decir que dentro de mi top, digamos, sí, el número 1 es Dylan. Yeah. El artista más importante de la música popular para mí. Yeah. Y en segundo lugar está Bowie, muy, muy cerquita. El tercero no sé, está muy lejos, pero estos dos son claves. Bowie ha transformado la música no solamente una vez, varias veces. Exacto. Yo creo que algún día tenemos que hablar, porque me parece muy interesante, de su último disco. Solo de su último disco. Cómo se ha despedido con ese disco. Es increíble, es para hablar horas. Realmente es para volverse loco. Sí. Volvemos a la trilogía. Dale. Estábamos hablando un poquito de Iggy Pop. Y esto es cierto. La primera vez que también me enteré de este asunto, pensé que era una cosa que alguien había dicho. Pero literalmente Bowie se encontró a Iggy Pop en la calle, Iggy Pop en el suelo, ¿no? De lo mal que estaba. Iggy Pop estaba peor que Bowie. Sí. Hablando un poquito de Iggy Pop viene de Stooges, ¿no? The Stooges es como el punk antes del punk. Protopunk. Sí, protopunk. Exacto. Y The Stooges empieza a hacer la música que hace más con la intención de ir en contra de la música dominante de esa época, que era una música hippie. Flower Power. Sí, exacto. Sí. Flower Power. Mamas and the Papas. Sí. Entonces se pone en contra de esta música y todo eso es The Stooges, ¿no? The Stooges termina, si no me acuerdo, el 74, más o menos. Sí, creo que sí. Y Bowie ya está, Iggy Pop ya está muy metido en drugs. Y tiene la suerte, la verdad, de que Bowie lo viera y le invita así, vámonos a Alemania a desintoxicarnos. Bowie en esta época ya había llegado a un punto, que estábamos hablando antes de escuchar esto, de hartazgo ya, digamos, de alguna forma, de todo lo que hacía, toda la música, todo el arte que hacía, todo era muy grande, todo lo que hacía, ¿no? Sí. Teatro. Y mira, es muy interesante lo que dices sobre el Iggy Pop, porque el Bowie también tiene ciertas fijaciones, ¿no? Porque yo alguna vez leí que, por ejemplo, antes del Ziggy Stardust, de su disco, ¿no? El Ziggy Stardust, el Bowie era casi pues, como una especie de un clon, o sea, se notaba que admiraba demasiado al Bob Dylan. Sí. O sea, era bien folky, ¿no? Sí. Entonces, lo que ha desencadenado una como primera revolución en la música del Bowie ha sido haber visto a los Velvet Underground. Y quedó súper impresionado, ¿no? Con una banda así salvaje y jodida y crudísima, ¿no? O sea, y obviamente con el Lou Reed. Claro. Y mira, a raíz de eso dijo, puta, voy a armar una banda, las Spiders from Mars, y voy a hacer un disco así jodido, ¿no? Sí. Y mira, a partir también de su contacto con el pop, porque digamos, obviamente lo ha salvado, ¿no? Al hip hop. Pero, ojo, también el Bowie también lo admiraba, pues, porque admiraba esa energía cruda, ¿no? Que tenía el Iggy Pop con los Stooges, ¿no? Eso es increíble de Bowie. Bowie es un visionario. Exacto. Para mí es un visionario. Se daba cuenta de todo lo que iba a suceder antes. Eso. Y